Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable dels continguts i les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a Construyendo Relaciones, aquí en Ona de Sants Montjuïc, en nuestra preciosa ciudad de Barcelona, cuando son las 21:04. Comenzamos nuestro programa ya número 18 de la primera temporada, hoy miércoles 27 de enero de 2016. Un programa concebido y producido por Rudolf Helmbrecht. Y, como es costumbre, mencionamos a nuestro equipo habitual encabezado por nuestro técnico de sonido Juan José Barreto, nuestro alma mater y fundador en tareas de locución Rudolf Helmbrecht, Francesc Galván, compañero en tareas de locución, y quien nos habla, Eduard Martín, también en tareas de locución y de dirección. El tema de hoy es sugerente, a la par de relevante, importante y yo diría que crucial, de una importancia absolutamente incomparable a otras cosas, porque, querida audiencia, vamos a hablar de la relación con los miedos y tenemos la suerte de contar como invitado hoy con Rafa Rodríguez, formador y coach, fundador de la Universidad del Cambio y de Caminando sobre Brasas. Muy buenas noches, Rafa. Muy buenas noches. Querida audiencia, sabéis que aquí la costumbre es ley y el turno, como siempre, lo abre Rudolf. Tienes la palabra. Buenas noches, querida audiencia, aquí o allí, donde quiera que estén escuchándonos, otra noche más en Construyendo Relaciones. Y esta noche especial porque tratamos esa relación con los miedos y quién más nos visita, un especialista, un personaje diría yo, Rafa Rodríguez, muchas gracias por estar, un señor, un caballero, un personaje que ha enseñado ya a miles de personas a caminar sobre las brasas, a perder los miedos y a muchas cosas más. Y esta noche nos cuenta qué es el miedo, Rafa, a qué nos enfrentamos con los miedos. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Aquí estamos. Cuéntanos, ¿qué es el miedo para ti? Pues mira, el miedo es muy sencillo. No sé si esperáis respuestas mágicas. La tuya. La mía. Mira, el miedo es tan sencillo como que el miedo es simplemente una emoción. Ajá. El miedo es un estado de ánimo. Y antes de que me lo preguntéis, oye, ¿cómo se supera el miedo? ¿O cuándo superar el miedo? Lo siento mucho, pero el miedo lo superamos solo una vez. Y es cuando ya no estamos aquí. Ah, curioso. Es decir, que como seres humanos necesitamos el miedo y el miedo forma parte de las emociones, forman parte de nosotros. Y cuando ya no estamos en este mundo es cuando ya no tenemos emociones y por lo tanto ya no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque justo estamos los dos ávidos de saber del miedo. ¿Por qué lo sentimos? ¿Por qué lo sentimos al miedo? Claro, eso es, lo sentimos porque somos humanos. Digamos, el asunto es que como humanos tenemos sentimientos, tenemos emociones. Tenemos la emoción de miedo, tenemos la emoción de alegría, tenemos la emoción de tristeza y forma parte de nosotros, al igual que tenemos pensamientos, igual que tenemos ideas, forma parte igual que tenemos brazos, igual que tenemos ojos, igual que tenemos orejas, igual que tenemos pies. Es una parte de nuestro ser, estamos formados así. Y has dicho una frase, necesitamos el miedo. ¿Qué quieres decir? Quiere decir, digamos, que el miedo, aunque nos parezca que lo interpretamos como algo negativo, el miedo siempre tiene una intención positiva. Todo lo que hacemos en nuestra vida siempre tiene una intención positiva. El ser humano no está pensado para hacer daño. En definitiva, Rafa, tenemos que reconocer que el miedo muchas veces va a ser ese impulso, ese combustible
ese acicate. El viento sobre nuestras velas nos va a mover a hacer cosas. Cuando estamos atenazados, en ocasiones esa reacción de miedo, en forma de una idea de impulso, de dejar de estar atenazados, resulta que es la solución. Correcto, digamos, el miedo, el tema es, el miedo en sí mismo no es bueno ni bueno, es el enfoque. El asunto es que el miedo nos puede paralizar, y cuando me habéis llamado aquí, pues entiendo que tenéis el concepto ¿no? De que el miedo lo que hace es frenarte, pero lo que se trata es de aprender precisamente lo contrario. El miedo es energía, y lo que se trata es aprovechar esa energía para conseguir realmente lo que quieres. Estoy de acuerdo. Venga, pero, vamos allá. pero, si tú me paras por la calle a una señora y le dices, ¿usted tiene miedo de caminar sobre brasas? Te va a decir, es que me voy a quemar, claro que tengo miedo. ¿Qué pasa? Claro, tiene miedo porque se juntan diferentes variables. Os he dicho al principio que el miedo es un estado de ánimo. De acuerdo, si aprendemos a cambiar nuestro estado de ánimo, aprenderemos a superar ese miedo. Con lo cual, la clave no está tanto en el miedo en sí mismo, sino que está en dominar, en controlar, lo que tardo yo en hacer así con los dedos, tu estado de ánimo. Porque estado de ánimo es ya desde que pones el pie en el suelo por la mañana. Digamos, eso va a marcar cómo va a ir tu día. Y si tienes un enfoque pensando en las consecuencias negativas de algo que va a pasar, pero que todavía no ha pasado, es normal que tengas miedo. Por lo que dices entonces, tenemos que ser conscientes de nuestras emociones en todo momento. Y cuando soy consciente de una emoción de miedo, puedo gestionarla. Cuando no lo soy consciente de ello, simplemente me dejo llevar por la emoción, por el sentimiento, como dices tú, que al final una emoción no tiene nada de cerebro, es cuando ahí puedo peligrar y puede existir el miedo, etcétera. Si lo hago consciente, lo puedo conseguir en positivo. Correcto. Si tomo conciencia de esto, lo puedo convertir en positivo. Mira, es muy sencillo. Todos vuestros oyentes y nosotros, todos queremos los mejores resultados en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Todos queremos tener los mejores resultados. Muy bien, esos resultados vienen precedidos de una acción. Esto es importante. Si no hay acciones, no hay resultados. Estando en la cama, dormidos, pensando, no llegamos a ningún sitio. Hay que actuar. Esa acción viene determinada por una decisión, un pensamiento. Yo decido, actúo y obtengo un resultado. Y precisamente esa decisión viene modulada por una emoción. Tengo una determinada emoción que me hace tener una decisión, esa decisión me lleva a tomar una acción y esa acción me lleva a tomar un resultado. Entonces, ¿el tema cuál es? Si dominamos esas emociones, dominaremos nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestros resultados. ¿Y cómo dominamos nuestras emociones? A través de controlar, que es lo que me preguntas, nuestros estados de ánimo. Y está aquí el kit de la cuestión. Podemos gestionar todos nuestros estados de ánimo, Eso es. en principio. Pero el oyente dirá, a ver, este hombre, yo me levanto y tengo millones de problemas acumulados, estoy de bajón, tengo miedo porque voy a una entrevista de trabajo, no sé qué me van a decir y tal. Entonces, tengo que tener la capacidad de gestionar ese cambio de estado emocional, en la palabra. Correcto. ¿Somos todos capaces de hacer eso, Rafa? Eso es. Por eso todos somos capaces de caminar sobre brasas y por eso, como tú has dicho en la introducción, pues ya han pasado más de 1000 personas y espero que pasen muchísimas más, ¿no? Si tenemos estrategias para hacerlo, es muy fácil, mucho más fácil de lo que la gente piensa. Lo único que hay un dicho que dice que el saber no ocupa lugar, pero es mentira. El saber ocupa y mucho lugar, porque toda la vida nos han dicho, por ejemplo, que las brasas queman, que el fuego quema, que los cristales cortan, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, demostrar lo contrario, eso cuesta. Pero si cambiamos el enfoque y si cambiamos, ahora si queréis hablamos de cómo hacerlo, es muy fácil. Podríamos decir que son los Eso paradigmas que tenemos formados los que nos hacen tener miedo, en cierta forma. Correcto. Por ejemplo, si tú te ha pasado algo en el pasado, tienes el paradigma de que eso mismo se va a volver a repetir en el futuro, con lo cual tienes miedo. Tema de enfoque. ¿Te pasó algo hace 5 años? Si te mordió un perro, ya está. Ya está. Todos los perros te van a morder. Todos los perros te van a morder. Claro, para mí el tema es ese. Una cosa es todo lo que nos has contado, que tiene toda la razón del mundo, de yo quiero buscar un resultado, necesito una acción, por tanto esa acción viene precedida al final por una emoción. Pero, como decía Rudolf, oye,
yo tengo miedo a las alturas y yo subo a un séptimo, a un octavo, me pongo en un ascensor muy alto y lo que hago es tener miedo. Entonces el resultado, la acción, yo tengo miedo a ponerme en un telesilla cuando voy a esquiar porque veo el suelo está de cristal y tengo miedo. ¿Qué puedo llegar a hacer? Correcto, tú lo has dicho. Tú no tienes miedo a las alturas, tú tienes miedo a la imagen de las alturas. Tú ahora mismo piensas en las alturas, piensas en el telesférico y ya estás teniendo miedo, pero no estamos aquí conversando. Total. Con lo cual, si tú dominas, esto lo estudia la PNL, si dominas las submodalidades, cambias tus imágenes, que de hecho el cerebro, digamos, almacenamos la información en imágenes, cambias tus imágenes y cambia tu sensación. Coges solo pensar en un limón, piensas en un limón, cortas el limón, acercas el limón, solo pensarlo, ya tu cuerpo saliva, pero el limón no está. Pavlov, al final somos todos un claro, poco Pavlov. Exactamente, entonces claro, digamos, cuando tú dominas ciertos sistemas de cómo funciona el cuerpo, entiendes por qué sientes lo que sientes. Tú, digamos, para estar triste no hace falta nada más que ponerte en el sofá y ponerte la cabeza hacia abajo y ya está. Y estar alegre lo mismo, puedes estar alegre en el sofá o triste, no hace falta estar, la mente no diferencia lo que es real de lo que es imaginado. ¿Sí? Rafa, pero lo que estás diciendo es tan amplio como que podemos gestionar nuestro cambio a base del cambio de imágenes. Claro. Mental. Eso pero es. bajo esa premisa gestionamos todo lo que queramos. Correcto. Así es, ¿no? Así es. Claro, Tan digamos, fácil como simple es. Es tan sencillo, digamos, esto, bueno, no es que lo diga yo, esto lo dice la PNL, la programación neurolingüística, y es así, digamos, nosotros nuestra información la almacenamos con los 5 sentidos, con imágenes, con sonidos, con olfato, con tacto, cambiando, digamos, es como un ordenador, el ordenador lo almacena entre ceros y unos, y nuestro cuerpo lo almacena en imágenes y en sonidos. Tú cambias esas imágenes, le pones sonido, le pones color y cambia tu sensación totalmente. Es cierto. Rafa, ¿y cuándo resulta que una persona, en función de sus experiencias, está condicionada por esos reflejos del pasado? Antes hablábamos del ejemplo de me ha mordido un perro y ya potencialmente creo que todos van a morderme en cuanto se produzca una situación similar. Es evidente que hay personas que podemos definir que están paralizadas por un miedo al miedo o algo parecido. Correcto, digamos, tú lo has dicho muy bien. Has hablado de la palabra condicionadas, es decir, lo han aprendido. Pues igual que lo han aprendido, lo pueden desaprender. Entonces la terapia o la manera de trabajar es desaprender eso que he aprendido. Igual que estoy condicionado porque se ha podido una asociación, se trata de que se desproduzca esa asociación, quitar esa asociación. ¿Y cómo alguien en casa puede llegar a hacer eso? Venga, vamos sin a terapias. Venga, sencillo, vamos a las cosas sencillas. Antes que nos has dejado con una colgada fuera de antena que era ¿cuántos tipos de miedo? Y dijiste dos tipos de miedo. Pues la gente dirá, 2 tipos de miedo. Bueno, en realidad hay miles de miedos, hay muchísimos miedos. Miedos al fracaso, miedo a que me digan que no, miedo a las alturas, miedo a subir en avión, miedo al rechazo, miedo a las arañas, miles de miedos. Pero básicamente, si tiramos de la cuerda y vemos la esencia, todos se reducen a 2 miedos. A 2. Primero, miedo a no ser suficiente. A no ser suficiente. A no dar la talla. Si tiráis de la cuerda, el origen, al final, tengo miedo al no o miedo a ser rechazado, al final lo que hay detrás es miedo a no ser suficiente. Y el otro miedo es miedo a no ser amado. Estos son los 2 miedos que son el origen del resto de miedos. Y eso tiene una base muy sencilla, digamos, todos los humanos, independientemente de la cultura en la que estemos, idioma que hablemos, tenemos 6 necesidades que tenemos que cubrir sí o sí. Y lo hacemos de cualquier manera. La primera necesidad que tenemos que cubrir es la necesidad de seguridad. Todos necesitamos sentirnos seguros, ¿verdad? Y el miedo, en cierta manera, ¿qué nos provoca cuando sentimos miedo? Está cubriendo precisamente esa necesidad. Pero a la vez, y aunque parezca antagónico, también necesitamos sentir variedad. Una pareja en la que todo es tan monótono se muere. Necesitamos sentir variedad. A la vez, también necesitamos sentirnos importantes. Sentirnos amados. ¿Qué quieres decir con importantes?
que necesitamos sentirnos, Claro, que nos aman, reconozcan, que nos aman. bueno, que sentirnos, digamos, que tenemos valor, que aportamos, que digamos que contribuimos, que somos relevantes. Todos necesitamos sentirnos importantes, que nos reconozcan, y a la vez también todos necesitamos sentir conexión con los demás. Por esto este programa se llama precisamente esto, ¿no? Exacto, a eso iba. Es que me has quitado la palabra de la boca, esta me la debes. Claro. Es que ahora lo que estás hablando de las relaciones. Correcto. En principio, o sea, fíjate, el no ser amado es parte de la relación. Correcto. Y el miedo a no dar la talla es parte de tener miedo a una relación, no solamente hablando de relaciones de pareja, porque aquí entran todo tipo de relaciones, en construir relaciones, que es nuestro afán, diríamos, o nuestro programa, pero aparte nuestro afán de ayudar a la gente a construir relaciones. Y allí se basa lo que has dicho, no tiene más que eso. Pero ahora te pregunto, ¿qué punto toca la autoestima en esto? La autoestima lo toca todo. La autoestima, para yo tener autoestima, necesito que esas 4 necesidades estén cubiertas, 100%. Así es. Si yo tengo alguna que no está cubierta, mi autoestima está baja. Y aún me faltan 2, que es la necesidad de seguir creciendo y la necesidad de contribuir a los demás. Uh-huh. Con lo cual, el miedo, al final, si os dais cuenta, está cubriendo. Si alguna de estas no se están cubriendo, es porque el miedo en cierta manera está actuando de freno. Por eso las 2 principales, miedo a no ser amado y miedo a no ser suficiente. ¿Y tú crees que este miedo influye mucho en las relaciones, en la falta de relaciones o en la falta de comunicación o tal? O sea, realmente no vivimos en un mundo que las relaciones sean perfectas, ¿no? Más vale difíciles, cada día más difíciles y difíciles de afrontarlas. Quizás por miedo, por falta de autoestima, por falta de amor, es algo que se mezcla mucho, ¿no? Bueno, por ejemplo, también hacemos programas de relacionados con relación de pareja. Y bueno, pues muchas parejas, pues, seguro que tenéis amigos y tal, ¿no? Oye, pues les tienen miedo a empezar. Miedo, miedo, no sé si me dejará, no me dejará, digamos. El empezar algo ya tienen miedo, precisamente tienen miedo, pero precisamente por eso. Porque o no les dan seguridad, o piensan que no va a ser lo suficientemente variado, o no se sienten importantes. Para demostrárnoslo un poquito, porque de todos los miedos que hay, reducirlo a 2, yo tengo miedo a las arañas. ¿Dónde está? No doy la talla. Si tengo una araña delante mío, yo no voy a dar la talla, porque lo de amado por la araña, no, gracias. Entonces, no doy la talla cuando tengo miedo a las arañas. Relacionárnoslo porque... Vale. Muy bien, digamos, tú tienes miedo, digamos, ese miedo es más bien podemos decir una fobia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes miedo a las arañas, porque un día en su día, si tiramos de la cuerda, pues seguramente se ha producido una asociación en el que un día pues te pasó algo con una araña, y no es que te diera miedo a la araña, sino que detrás de esa araña lo que hay es un gran estímulo enorme, que seguramente, pues me imagino a tu madre o a tu padre pues dando un chillido enorme, cuando vio pues que en tu cuerpo estaba esa araña, ¿no? Con lo cual internamente se ha asociado el hecho ¿no? de que ese chillido, ese grito, pues ha quedado ahí grabado. Normalmente acostumbra a pasar eso. Entonces, bueno, relacionarlo con el de no dar suficiente, bueno, pues en cierta manera cuando tú tienes miedo a algo, en cierta manera si tiras de la cuerda es que, bueno, que no voy a ser suficiente capaz de superar eso. Digamos, es como que la araña es más que yo. Hace que yo sea más inferior. Claro, digamos, le doy más peso, más valor a ese estímulo que a mí. Miedo a las alturas, que me voy a caer, miedo a tal, siempre es algo que va en contra de mí. No soy suficiente para superar eso. Siempre hay algo más que yo. Y ahora que cuentas también el tirando para atrás, puede ser que algún día mi madre, tu padre, lo que sea... Puede ser que yo tenga miedo simplemente porque la sociedad me marca, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Yo tengo miedo a las arañas, ¿por qué? Pues no sé, porque todo en las películas, o tengo miedo a los tiburones, ¿por qué? Porque en el 90 había una película que era tiburón, yo era pequeño y desde entonces cuando se habla de tiburones te puede salir un miedo. ¿Puede ser por eso también? Igual que tienes miedo a las brasas. Y nunca nadie ha tocado una brasa. Tienen miedo a la brasa y nunca han visto una brasa, ni la han tocado, ni se han acercado, ni han visto un fuego, la han visto por la tele. Mejor, sí. ¿Es posible dominar el dolor mentalmente? ¿Es posible dominar el dolor? ¿Es posible? Claro que es posible. Porque ahí no hablamos de miedo. Ahí no hablamos de miedo. Lo único que hay que diferenciar el sufrimiento del dolor. Vale. El dolor tiene el componente físico.
El sufrimiento mental. Y el Lo que sufrimiento. puedes controlar es el sufrimiento. Exactamente. Entonces, hay que diferenciar muy bien lo que es sufrir de lo que es tener el dolor. El dolor es físico y el dolor, pues no, pues lo sentimos, ¿no? Me das una torta, pues siento dolor. Ahora, No te lo voy a dar. eso espero. Ahora, lo que es diferente es que ese dolor no haga que sufras. Digamos, lo que hay que hacer es salir de ese sufrimiento. Si nos atenaza un sufrimiento porque desde la infancia nos ha condicionado una imagen por la presión de la sociedad en los medios de comunicación, porque nos hemos llegado a crear una suerte de paranoia de cosas que incluso no tenemos el gusto ni de vislumbrar, ni hemos estado en un cierto lugar que nos da una idea de miedo nuevamente, que nos parece incluso una casa lóbrega, oscura, un miedo a un animal, miedo a lugares, incluso a algún prototipo de ser humano, de persona. Rafa, ¿qué podemos hacer para combatir ciertos clichés tan instalados en el inconsciente colectivo y sobre todo para poner un grano de arena en cuanto a lo que es reclamar la valentía de muchas personas que sienten un enorme dolor físico, pero que son capaces de canalizarlo todo hacia atenuar e incluso que desaparezca el miedo como abstracción mental, pero claro, el dolor físico está ahí hasta el punto de que yo he conocido gente que en una conversación informal se reconocían lo suficientemente débiles, humanos, sensibles, como para decir lo siguiente: estoy dispuesto a pasar por cualquier cosa, incluso a caminar sobre brasas, con tal de no sufrir dolor físico. Correcto. Bueno, aquí supongo que habrá un componente también en función de, bueno, si es un tema de que si tienen enfermedades y tal, bueno, es otro asunto, ¿no? Pero quizá a lo mejor ese dolor sigue estando, pero el grado de intensidad del dolor también lo podemos modular, ¿de acuerdo? Entonces, hay una premisa básica, ¿no? Que, digamos, es centrarse en todo aquello que tú tienes control. En lo que no tienes control, pues no te puedes centrar. Entonces, ¿qué cosas tenemos control? ¿Qué cosas concretas podemos hacer para mitigar nuestro sufrimiento sobre algo que nos puede estar provocando dolor o sobre el miedo? Mira, muy sencillo. Y lo relaciono con lo que os he explicado antes. Si cambiamos nuestro estado de ánimo, cambiamos nuestra emoción. Y si cambiamos nuestra emoción, ya cambia todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo cambiar nuestro estado de ánimo? Que en este caso es el miedo, pero también puede ser la tristeza, la pena, o puede ser la rabia, o puede ser la ira, o puede ser cualquier emoción que queráis, ¿vale? ¿Os queréis saberlo? ¿Sí? Venga, vamos. Lógico. Vamos allá. Mirad, la primera y más rápida es a través de la fisiología. Si cambiamos nuestra corporalidad, cambia nuestro estado de ánimo. Es decir, solo lo tenéis, bueno, las personas que nos están escuchando solo tienen que hacer la prueba. Cuando están tristes, ¿cómo andan? ¿Cómo caminan? ¿Cómo respiran? ¿Cómo tienen la cabeza? ¿Cómo tienen los hombros? ¿Qué imágenes están viendo? Si tienes dudas, ¿cómo caminas cuando tienes dudas? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo están tus hombros? ¿Qué piensas? ¿Que lo consigues? ¿Que no lo consigues? Digamos, hay un patrón. Y si estás eufórico y te sientes con confianza absoluta, tu forma de caminar es la misma, tu forma de andar es la misma, tu cabeza está igual, tus hombros están igual. No. Yo no he dicho cómo hacerlo, pero todos os habéis dado cuenta que las dos primeras preguntas, los hombros estaban hacia abajo, el cuerpo estaba hacia abajo, la cabeza caída. Sin embargo, en la tercera forma, cuando te sientes con seguridad, tu forma de caminar es diferente. Estás erguido, la cabeza de arriba, los hombros hacia arriba. Con lo cual, cambiando tu fisiología, cambia todo. Y si no lo creéis, poneros una sonrisa en la boca y ahora pensar que estáis tristes. No se puede. Imposible. No se puede. O se frena o se acelera. No se puede. Fíjate que hablábamos en el programa pasado que tuvimos de la imagen personal. Y curiosamente, lo que estás diciendo, esa forma fisiológica de presentarse es transmitida. Con lo cual, en las relaciones, si tú tienes una imagen personal de hombros caídos, triste y tal, también se transmite y es la forma que la persona te percibe, ¿no? Te percibe de una forma, al final, negativa.
quizás incluso hasta con miedo de conocerte porque transmites aquello que no es positivo, ¿no? Correcto, entonces puedes sentir el miedo, no importa. Cambia tu fisiología y el miedo desaparece. Eso incluso en los cursos de comunicación que hacemos también lo decimos, lo que transmites. Cuando transmites según qué sensaciones, alguien puede llegar a detectar cuál es tu estado de ánimo en función de cómo estás, y eso en comunicación lo entendemos, ¿no? Para empatizar, para ver cuál es la situación de la otra persona, si le quieres convencer en algo, es identifica patrones corporales de cómo eso, pues cómo tiene los hombros, hacia dónde mira, cómo habla, si habla con la voz muy baja, muy caída, entonces es una persona que puede estar en miedo. Para convencerle primero tienes que quitarle el miedo, luego seguirás subiendo, pero es muy bueno porque la relación eso de tú contigo mismo, pero también con el otro, y cómo te puede estar identificando el otro esos miedos o ese estado de ánimo que cuentas. Eso es, digamos, en los cursos, cuando tengo allí pues a 150 personas, a 200, les digo, chicos, habéis cogido a la persona equivocada para engañarle hoy, el día de hoy, porque os estoy viendo, así que no me podéis decir algo que no es, porque la fisiología no engaña, digamos, os veo, si estáis entregados lo estoy viendo, digamos, no hay otra, ¿no? Lo que con lo decíamos, cual, la comunicación no verbal al final es un 70%. correcto, Entonces, con lo cual aquí lo chulo de esto es que no hace falta entrar a la cognición, no hace falta entrar a cambiar el pensamiento, sino que el pensamiento cambia a través de la fisiología, y es muy rápido, con lo cual también les digo a la gente, oye, el que está triste, coño, es que se tiene que meter, hay que ponerse. Digamos, no es tan fácil ponerse triste, hay que estar de una manera determinada. hay que ser activo. Hay que, digamos, claro, si estás triste, fíjate bien por qué estás triste. Fija tu cuerpo, cambia tu cuerpo y cambia todo. Y es una manera muy rápida. Si estás con los hombros caídos y tienes un estado de ánimo triste y estás cada vez más derrotado, más negativo, en algunas ocasiones por pura abstracción o por pura inercia de determinadas circunstancias, no por algo realmente objetivo, por circunstancias desfavorables, por el entorno, por el trabajo, por la familia, por distintas circunstancias acumuladas, sino que a veces son determinadas abstracciones, determinados paradigmas, como bien solemos recordar aquí, ¿no? Lo importante es echarse a andar, moverse, dar un paso hacia adelante, como todas las grandes caminatas, ese paso adelante para construir relaciones, para no estar solo, para estar siempre receptivos. Ahora que nos acercamos a la pausa, tú has tenido muchos participantes en tus cursos, yo sé que muchos más de 1000, ¿no? Y seguramente tendrás algunos ejemplos de gente que ha superado miedos increíbles. Quizás un poco para la audiencia, porque haces también cursos de gestión del cambio, de alimentación, o sea, cambia todo contigo en tus cursos, ¿no? Puedes cambiar de cero a pasar a ser a otra persona sin miedos, con una gestión del cambio adecuada. Cuéntanos algunos ejemplos, cómo se llega a eso después de la publicidad y después de la publicidad, ¿verdad? Sí. Efectivamente, da gusto trabajar con gente que tiene un reloj en la cabeza. Querida audiencia, vamos a la obligada pausa de publicidad y a continuación volvemos con Rafa Rodríguez. L'autèntica ràdio del barri, del 94.6 de l'FM. Ona de Sants Montjuïc, sens dubte. Homes i dones podem fer goig com demanen els temps en els que vivim sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser alejandrita sense demanar hora. Lesire, carrer Premià número 22. És de mala educació xarrupar els cargols? No, aquí al meu restaurant vens a xupar i a xupar i a xupar. I qui no vingui a xupar no vingui. És així de clar. Molt bé, al carrer Alcolea número 18, els millors cargols del món. Bueno, de moment de Barcelona estem catalogats com a número 1 de Barcelona de cargols. Com els prepareu, els cargols? Mira, doncs els preparem amb la típica llauna, tot arreu. Molt bé. Els fem amb botifarra de faves, que és la catalana. Els fem amb xoriços riojano, mica picantons, així molt sabrosos, molt picantons. Amb cigaletes, els fem amb cunyant cargols i una marimuntanya que
estan increïbles. Feu altres activitats, no? Sí, els dijous per la nit sempre tenim superespectacle. Tenim música en directe, amb actuacions, cantants, showmans, monologuistes, i gent que s'ho vulgui passar bé i vindre a menjar bé i passar-s'ho bé. Molt bé, no? Sí, sí. El Pebrot i el Petit Cargol, al carrer Alcolea número 18, i a facebook.com/el Pebrot i el Petit Cargol. Apaga la tele i enganxa't a la bona música. De dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda, El Mariner. La sobretaula que et mereixes amb Jordi Pérez. El Mariner, informació i bona música de dilluns a divendres en directe. Connecta amb El Mariner, de 4 a 5 a Ona de Sants Montjuïc. En la calle Evarista Arnús 70, entre Comtes de Bell-lloc y Guitart, encontrarás The Black Lion, el pub inglés más antiguo de Barcelona. El auténtico estilo británico y el ambiente de camaradería de The Black Lion convertirán tus horas de ocio en vivencias plenas. Y como es tradición, en The Black Lion ofrecemos la mejor selección musical, transmisiones deportivas, actuaciones en directo, partidas de dardos y un delicioso surtido de cervezas. Consulta nuestra web blacklionbcn.com o síguenos en facebook.com/blacklionbcn. Després d'un cap de setmana de somni costa posar-t'hi de nou? Els dilluns se't fan impossibles? Portes una vida frenètica i no saps com aturar la rutina ni que sigui per una hora? Explica'm per què no t'agraden els dilluns. A Ona de Sants Montjuïc tenim la solució per tu. La millor combinació musical de la mà de Daniel Testat. Els dilluns de 7 a 8 del vespre. Lemon Radio. Estàs a la Ona de Sants. Per sempre més, Sants té ràdio. La ràdio jove per als oients amb cor jove. No busquis més, queda't amb nosaltres. Ona de Sants Montjuïc, la teva ràdio. L'emissora del teu districte. Durant tot l'any, 24 hores al teu costat. Ona de Sants Montjuïc. La millor companyia. T'esperem. Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Y cuando son las 21 horas y 35 minutos, ¿qué toca ahora, querida audiencia? Música en Construyendo Relaciones. En las voces de Alex Ubago y Amaya Montero, Sin miedo a nada. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior.
Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por entregarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen si estoy loca es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Después de esta preciosa melodía continuamos en Construyendo Relaciones aquí en Ona de Sants Montjuïc. Ya sabéis, nos podéis escuchar online marcando en el ordenador www.onadesans.cat o bien con el sistema tradicional de la radio de toda la vida, el sistema analógico, sintonizando el 94.6, sobre todo los que vivís aquí en Barcelona. Continuamos dialogando con Rafa Rodríguez sobre el miedo al miedo, los miedos y tanto y tan profundo y tan hermoso que nos afecta, que nos llena, que nos mueve, que nos anima. Estábamos sobre todo antes de la pausa hablando de unos ejemplos sobre la corporalidad y todas estas miles de personas o más de 1000 personas que has llegado a tener, gente con mucho miedo. ¿Cómo nos puedes dar algún ejemplo de alguna persona que hayas tenido por ahí? Bueno, ejemplos hay muchísimos, ¿no? Ahora, pues bueno, voy a recordar los últimos, más que nada por el efecto de primacía, ¿no? Uh-huh. Uno se acuerda de lo bueno, de recencia, de lo último que ha hecho. Mira, pues recuerdo, por ejemplo, chicas
concretamente eran 2 chicas que tenían muchísimo miedo, claro, porque esto la gracia es traspasarlo a tu realidad, ¿no? Digamos, porque al final si hablamos de caminar sobre brasas es una metáfora que es real, pero hay que asociarla a algo que te pase en la vida, ¿no? Al final, pues la brasa es un camino, tienes que tener claro el objetivo, el foco, a dónde quieres ir, y lo más difícil es dar el primer paso. Una vez que lo pasas, ya está. Bueno, pues ellas tenían miedo, pues básicamente a montar su negocio. Estaban que sí, que no, y no se atrevían, pues en este caso era abandonar la empresa en la que estaban, que les daba seguridad, y montarse por su cuenta, ¿no? Bueno, pues esto lo explicaron, estuvimos trabajando, y el shock que les supuso, pues darse cuenta de todos los frenos que tenían, que en este caso pues eran muchos miedos, pero también eran muchas creencias sobre ellas y sobre la falta de autoestima que tenían. Bueno, pues al cabo de 2 semanas me enviaron un WhatsApp diciendo que ya la habían montado, que habían empezado, y no solo eso, sino que ya tenían sus primeros clientes y casi sus primeros ingresos, ¿no? Así que unas brasas, un camino y esto, ¿no? En la época de cuando estaba la banca muy mal, lo sigue estando, ¿no? Pero aún cuando estaba peor, antes de las fusiones y todo esto, pues también mucho personal de banca, pues asistieron a los cursos y todos acabaron, como me decían, tocando el botón rojo. El botón rojo es decir que querían la indemnización y se marchaban. Y ahora pues ven a sus compañeros que todavía están, entre comillas, con la miseria, que continúan haciendo algo que no les gusta, y ellas o ellos pues tienen otra vida totalmente diferente. Y esto en el trabajo, en las relaciones de pareja, en las relaciones con los amigos, con los hijos o cualquier tema que queráis. Qué bueno. Nos contabas, una de las maneras de cambiar o de ser conscientes y de cambiar nuestro miedo es la corporalidad. Es muévete, cambia de la posición. Si estás en una sensación, en un sentimiento, en una emoción de esa manera, sé consciente de tu cuerpo, de lo que está transmitiendo tu cuerpo, y entonces cámbialo. Ponte una sonrisa e intenta ponerte triste. Eso es lo más complicado que hay, ¿no? ¿Qué otros ejemplos o qué otras maneras hay para poder batir y combatir este miedo? Venga, pues entonces la primera manera más rápida hemos dicho a través de la fisiología, a través de tu corporalidad. La segunda es a través del foco, es a través de la atención, a través de donde diriges tu atención y tu foco. Y todos podemos dirigir el foco hacia 3 partes concretamente. Una primera parte lo podemos dirigir al presente, al pasado o al futuro. Es decir, un foco lo tenemos puesto en la temporalidad. De manera que, cuando sentimos miedo, ¿dónde creéis que estamos poniendo nuestra atención? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Pasado, simplemente, sin dudarlo. Lo estamos poniendo en el pasado, algo que pasó y que creemos que posiblemente pase en el futuro. Con lo cual, cuando sentimos miedo, al final nuestro foco está en el pasado, pero también está en el futuro. Extrapolamos el pasado al futuro. Exactamente, pero nunca está en el presente. Si ponemos nuestro foco en el presente, en el aquí y en el ahora, no podemos es imposible tener sensación de miedo. ¿Por qué? Ahora me va a morder el perro, ahora tengo una araña delante, ahora me va a morder el perro, que es pasado, presente, futuro. Es algo que crees que va a pasar. Futuro. Es algo que crees que va a pasar. Nunca, si estás en el presente no puedes tener miedo. Imposible. Cuando te mordió ya no tienes miedo. Claro. Ya tienes pánico y dolor. Cuando te mordió ya fue en el pasado. Ya me mordió. Siempre es pasado, futuro. Con lo cual cambias el foco, que eso es muy difícil. También hacemos dinámicas para que las personas se den cuenta de lo difícil que es, entre comillas, mantener la atención en el presente. Porque siempre estamos o en el pasado o en el futuro y nos olvidamos del presente. Y con lo cual, cuando nos olvidamos del presente, dejamos de vivir la experiencia. Por eso las brasas... Eso es mucho de meditación también. Correcto. Hablan mucho del presente. El aquí y el ahora. Entonces, es una manera de enfocalizarte. Y entonces, si te focalizas en el presente, tu estado de ánimo es totalmente diferente. Ahora, si te focalizas en las consecuencias negativas que va a tener algo que te estás imaginando, pero que todavía no ha pasado, es normal que tengas miedo. Claro. O si te focalizas en el pasado porque algo pasó y crees que va a pasar ahora, pues lo mismo. Si queréis, os puedo poner un ejemplo de... Bueno, una investigación que acostumbro explicar en los cursos, que a mí me llama muchísimo la atención,
que es sobre unos monos. Lo hicieron hace muchísimo tiempo. Entonces imaginaros que ponen a un mono en una jaula muy grande, como si fuera pues las dimensiones de una pista de tenis. Y en esa pista de tenis pues tenemos la red en medio y en los dos campos los tenemos divididos en colores. Color amarillo, color rojo, color azul y color verde, como un campo de tenis. De manera que introducen a un mono en la pista y el mono pues va y se va a la zona donde está el azul y el rojo y va paseando por ahí tranquilamente. De manera que los investigadores, que ya sabemos cómo son, cuando el mono está en el color azul, le ponen un poquito de cargas eléctricas. De manera que el mono se va al rojo. Sacan el mono de la pista de tenis y lo vuelven a introducir. Al introducir al mono, el mono automáticamente se va al rojo, donde no había descargas. Los investigadores electrocutan el azul y el rojo. De manera que el mono va saltando del azul al rojo, hasta que se da cuenta que está la red, y salta a la red y se va al verde. Vuelven a sacar al mono fuera y lo vuelven a introducir. Cuando introducen al mono, el mono se va al azul, al último que quedaba. Los investigadores también electrocutan el azul. De manera que ahora los 4 están electrocutados y el mono se va de arriba a abajo, pasa para un lado, pasa para otro, se da cuenta que no puede hacer absolutamente nada y lo que hace es se va a un rinconcito a cagarse y a mearse de miedo. Sacan al mono, dejan de electrocutar los 4 estadios de colores que os he dicho. ¿Y qué pensáis que pasa cuando el mono lo vuelven a introducir dentro del campo? Directo al rincón. Directo al rincón, a mearse y a cagarse de miedo. Pues esto es lo que pasa. ¿Dónde tiene el foco el mono? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Con lo cual esto es la indefensión aprendida. Claro. Una vez pasó esto y pensamos que porque una vez pasó, ahora tiene que volver a pasar. Con lo cual es un tema de foco, es un tema de enfoque. Por lo que dices también, el miedo y todas estas emociones están en el interior más profundo de nuestro cerebro. Porque si los experimentos son con monos, será que están en la parte reptiliana, estarán en la parte más primitiva del cerebro. Sí, son aprendizajes, lo tenemos ahí inculcado, lo tenemos en nuestro sistema nervioso, lo tenemos por todas partes. Y si no tomamos conciencia, pues lo que hacen es frenarnos y pensamos, además, lo que es más fastidiado, es que pensamos que es algo nuestro. Pensamos que es algo que forma parte de nosotros y nos damos cuenta que la mayoría de estas formas de pensar ya han venido pues a través de la cultura, a través de nuestros padres con los biberones, a través de la educación, a través de nuestras relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual muchos de los pensamientos que nos frenas no son ni nuestros. Incluso antropológicamente, ¿no? Quien Correcto. sobrevivía era el que huía del tigre, del león, era el que sobrevivía y era el que tenía miedo, mientras que el valiente a lo mejor era el que se comían. Correcto, eso sigue hoy vigente. Rafa, enfrentarse a los miedos, ¿de qué forma? Quitando las imágenes, valorando esto presente, pasado, futuro y tal, pero ¿qué dirías a los oyentes? Algo práctico para esta noche, para mañana. Tengo miedo y identifico el miedo. Primero quizás identificar cuál es el miedo, que sería difícil, quizás no siempre se identifica. Y algo práctico para hacer inmediatamente. Algo práctico es, tienen, digamos, el miedo, por ejemplo, algo muy práctico, que es la tercera parte. ¿Por qué le damos al miedo? ¿Por qué le estás dando al miedo el significado que le das? ¿Quién te dice a ti que eso que te ha pasado no es lo mejor que te puede pasar? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué yo pienso eso? ¿Por qué me pongo delante de un público y tengo miedo a hablar en público? ¿Por qué pienso que el que está delante mía se va a reír de mí? ¿Por qué? O porque pienso que una araña me va a morder. O porque pienso que una araña me va a morder. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué le estoy dando el significado ese? Digamos, la otra parte es, cambia tu significado y cambiará todo. Porque el cerebro no diferencia lo que es real de lo que es imaginado. Digamos, estás imaginando algo, estás teniendo miedo a una imagen, estás teniendo miedo a un significado, a un lenguaje interno, a una conversación interna. A una interpretación. A una interpretación. Más que a un hecho. Exactamente. Ahora. Entonces, el hecho no te provoca miedo. Lo que te provoca miedo es la interpretación, con lo cual... ¿Y la percepción del miedo? La percepción es interpretación del miedo. Exacto. Eso es. Entonces, algo muy práctico, digamos, yo tengo miedo. A ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué significado le estoy dando a esto que le estoy dando? Y si quieres cambiar, muy sencillo. Imaginaros que estamos en una casa y la casa está rodeada de agua
y hay pues los bichos más raros que os podéis imaginar, desde tarántulas, a dragones, serpientes, tiburones, y tenemos, estamos viendo desde fuera y tenemos un billete, vamos a poner de 20 euros. La casa empieza a arder. ¿Iríais a buscar ese billete de 20 euros? No. ¿Merece la pena? No. Ahora bien, esa misma situación, la casa, tenéis a vuestros hijos, se está quemando. ¿Os afrontáis? Por supuesto. ¿Hay miedo? No hay miedo. ¿Por qué? Porque hay razones suficientes para afrontar eso. Con lo cual, ¿queréis afrontar el miedo? Cargaros de razones que justifiquen eso. Y sobre todo, cargaros de las consecuencias que va a significar el hecho de no afrontar eso. Las consecuencias van a ser más duras que afrontarlo. Y si aún no tenéis suficiente, decirme o pensar situaciones en las que habéis pasado miedo, que todos hemos pasado, y después a la larga, cuando lo hemos hecho, ¿qué habéis pensado? Pues coño, pues no era para tanto. Pasó. Miedo a la oscuridad es un el más segundo, típico. Un segundo. Claro. Con lo cual vuelve a ser el tema de enfoque. Es cuestión de, bueno, ¿yo esto para qué me está sirviendo? ¿Y cuál va a ser el precio, el coste que va a significar para mí, para mis hijos, para mi vida, seguir teniendo este miedo? ¿Qué significa que yo tenga miedo al avión y no coja ese avión y no vaya a ese trabajo que quiero? ¿Qué va a significar? Es bueno lo que dices del tiempo también, el luego pasa, es un segundo. Incluso cuando ya somos mayores o pequeños, ¿no? Los miedos que teníamos de pequeños los razonas o los piensas ahora de mayor y a lo mejor dices, pues ¿cómo podía yo tener miedo a eso? A la oscuridad, a cosas de estas que se tienen más de pequeño. Luego lo racionalizas y lo pasas y dices que no. Correcto, entonces, ¿qué pasa? Que claro, que ahora aquí estamos hablando, ¿no? Y la gente nos está escuchando. Entonces, con que os he explicado que el estado de ánimo cambia de manera muy rápida con la fisiología, cuando en tu sistema nervioso eres capaz de afrontar algo que inicialmente parece imposible y lo haces, eso te queda grabado. Con lo cual, a las 9 de la mañana, la gente que viene pues a los cursos tiene miedo a las brasas, en este caso, porque son brasas, pero a las 12 de la noche ya no tiene. Porque se ha dado cuenta, todo esto que os he explicado lo han vivido. Porque claro, aquí lo que se trata es no solamente explicarlo, sino que lo vivan. Tomar conciencia. Tomar conciencia y sentirlo, que no sean solo palabras, ¿no? Con lo cual, claro, cuando tú eres capaz de pasar por 400 grados sin quemarte, haciendo estas pequeñas cosas que os he explicado, todo cambia. Ni te quemas, ni te deja herida, no te deja nada. Cero. Lo máximo que te puede llegar a hacer es lo que nosotros llamamos besitos, que son como una especie de ampollitas pequeñitas, similares a las que puede tener cuando te compras unas Bambas nuevas y vas a hacer una carrera ese día, o utilizas un guante para hacer algo de jardinería y no estás acostumbrado. Ya está, no hay más. Entonces, claro, cuando tú esto te lo demuestras a ti mismo, porque la gente cuando viene por la mañana, pues la verdad que viene asustadilla. Y aún más miedo que le metemos nosotros para aumentarlo, ¿no? Y al final, pues nada. Por lo tanto, Rafa, lo sustancial nos lleva, sobre todo, a algo muy importante, que es un mensaje muy claro que mandamos a nuestra audiencia, que es lo vivencial. Vivamos las cosas, pasemos de los miedos abstractos a algo real, que es no tener miedo, superar esos prejuicios, esas imágenes del pasado y vivir el hoy. Querida audiencia, podéis consultar los rincones tan hermosos que se frecuentan, y entre ellos las páginas de corporativas profesionales de Rafa, en concreto www.caminando-sobre-brasas.com y naturalmente www.universityofchange.es. Y le paso la palabra para la conclusión a Rudolf. Lo que podemos hacer por cambiar, increíble, Rafa. Lo que podemos hacer por esto, gracias por estar aquí. La verdad que al menos yo he aprendido mucho hoy y espero seguir aprendiendo y quizás algún día tener la oportunidad de caminar sobre brasas, que ya me gustaría. De momento me sigue dando miedo. De todas formas, creo que nos da la oportunidad de reflexionar y de pensar lo que nos has dicho hoy, porque todo es posible. Todo está aquí en la mente, ¿no? Te despido nuevamente, mil gracias por estar con nosotros, y si quieres despedirte de la audiencia, la palabra es tuya. Muy bien, os agradezco muchísimo la invitación
Y sí que me gustaría dar un último mensaje, si nos importa, y decir a la audiencia que el miedo nunca va a desaparecer, porque somos humanos y es la emoción, y estamos llenos de emociones, somos gentes emocionales, somos personas emocionales. Lo que tienen que hacer o intentar hacer es bailar con ese miedo, que les acompañe y que esa energía, en lugar de que sea un freno, que se convierta en un motor. Yo les diría eso, convertir ese miedo en un motor en lugar de un freno. Gracias. Felicidades. Preciosa metáfora para concluir nuestra edición de hoy, programa 18 de la primera temporada de Construyendo Relaciones. Mencionamos, en primer lugar, el agradecimiento del equipo en conjunto a Rafa Rodríguez por haber aceptado la invitación y haber compartido tan gratos momentos de un miércoles por la noche en Construyendo Relaciones. Como es costumbre, damos las gracias a todo el equipo, empezando por nuestro ingeniero de sonido, nuestro técnico, Juan José Barreto. A continuación, Rudolf Helbrecht, Francesc Galván. Buenas noches. Querida audiencia, Eduard Martín, quien os habla, director y locutor, os invita a visitar la página de Facebook del programa, Construyendo Relaciones, y también nuestra web, www.construyendorelaciones.com. Y os dejamos en las siempre divertidas y expertas manos del programa que viene a continuación, la música que nos parió. Así que seguid disfrutando y no os olvidéis de seguir construyendo hermosas y sólidas relaciones. Cuidaos mucho. Hasta la semana que viene. Adiós. Abrazos. Les hamburgueses de 5 estrelles arriben a Sants. Vols gaudir del sabor d'una autèntica hamburguesa gourmet? Vols menjar-te-la en un ambient diàfan, agradable i acollidor? Al carrer Moianès 75, Timesburg. Un nou concepte d'hamburgueseria al cor de Sants. Hamburgueses fetes amb equilibri, amb ingredients de primera qualitat i amb tota la professionalitat que requereix. Timesburg et farà tocar el cel. Al carrer Moianès 75. Vine i disfruta d'un moment Timesburg. Ara és el moment de que tothom conegui el teu negoci i la millor manera és a la ràdio del teu barri, amb unes ofertes molt especials que fa que tremoli la competència. Des de només 15 euros al mes. Posa't en contacte amb nosaltres al mail publicitat@onadesans.com. Ona de Sants Montjuïc, 94.6 FM. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una persiana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola.